Hola a todos, espero que estéis teniendo un día maravilloso. Decidme en los comentarios qué hora es ahora mismo en vuestro país. Me encanta leeros. En medio de estos días fríos y lluviosos, cuando parecía que todo por fin se había calmado, Tutieu vuelve a enfrentarse a nuevas turbulencias en su vida. La vieja casa le ofrece un refugio de paz, el murmullo del arroyo, el calor del fuego. Una tranquilidad que la ayuda a olvidar, aunque sea por un momento, el peligro que todavía acecha. Mientras tanto, Uri no tiene un respiro, corre de un sitio a otro para protegerla, buscar un lugar donde abrir su nueva empresa y superar las intrigas que Lin y la compañía antigua no dejan de tramar. Y justo cuando creen que nada más puede complicarse, aparece un hombre desconocido con una manta en las manos y un secreto que deja a Tutieu completamente desconcertada. ¿Será esta calma real? ¿O solo el preludio de la tormenta que está por venir? La lluvia fina caía sobre el tejado viejo como un murmullo constante, casi hipnótico. Aquella tarde la temperatura había bajado de golpe, y el aire húmedo anunciaba que el invierno estaba más cerca de lo que parecía. En la casa antigua, perdida entre árboles y rodeada del sonido del arroyo, Tutieu y Uri intentaban mantener un poco de calor, encendiendo un pequeño fuego de leña junto al muro lateral. El olor a humo mezclado con el aroma de la tierra mojada creaba una atmósfera íntima y acogedora, casi escondida del resto del mundo. Tutieu se sentó muy cerca de las llamas, frotándose las manos mientras observaba cómo las brasas se volvían anaranjadas. Sus ojos reflejaban el baile de la luz, pero también un brillo suave, lleno de nostalgia. Las últimas semanas habían sido agotadoras. Huir de los hombres de Lin, abandonar la granja temporalmente, adaptarse de nuevo a la vieja casa y vivir con el temor constante de que alguien pudiera encontrarlos. Sin embargo, en ese instante frente al fuego solo quería una cosa: paz. Uri, dijo con voz baja como si temiera romper la calma. Solo quiero una vida tranquila. No necesito riquezas ni ostentación. Solo nosotros dos, viviendo en paz. Uri la escuchó en silencio. Se acercó un poco más, colocó una manta sobre sus hombros y dejó que el fuego iluminara su expresión seria pero llena de cariño. Entiendo, respondió suavemente. Y yo también quiero lo mismo. Pero para tener paz, a veces tenemos que esforzarnos un poco más. Ella sonrió, aunque con un matiz de preocupación. Sabía que Uri llevaba días pensando en lo mismo: el nuevo comienzo, la idea de dejar atrás la empresa familiar y todos los conflictos con Lin para construir algo propio, algo honesto. Mañana tengo que ir a reunirme con el dueño de la casa que quiero alquilar para abrir una empresa. ¿Verdad?, preguntó Tutieu. Uri asintió. Mañana tengo que ir a reunirme con el dueño de la casa que quiero alquilar para abrir una empresa, ¿verdad? Al escuchar eso, Tutieu sintió un nudo pequeño en el pecho. No quería impedirle perseguir sus sueños. No quería ser una carga. Pero abrir una empresa, alquilar un espacio, todo eso costaba dinero. Dinero que Uri había esforzado enormemente en ahorrar. Y ahora encima tenían que esconderse, moverse constantemente y estar alerta por culpa de Lin y su ambición descontrolada. Ella tomó aire. Comprar una casa, abrir una empresa, debe ser muy caro. Me temo que lo tendrás más difícil. Uri le tomó la mano apretándola con calidez. Está bien tener algunas dificultades. Quiero construir un futuro contigo.
Un lugar donde nadie pueda hacerte daño. Nadie. Tutieu bajó la mirada conmovida. El fuego crepitó entre ellos como si confirmara aquellas palabras. Durante unos segundos ninguno habló. Solo escuchaban la lluvia, el crujido de la leña y el lejano ladrido de los dos perritos correteando por el interior de la casa. Finalmente ella levantó la vista. Siempre te apoyaré. Por muy difícil que sea, quiero que hagas lo que creas correcto. Uri sonrió despacio, esa sonrisa tranquila, que siempre le hacía sentir que podía confiar en él incluso en los momentos más oscuros. Gracias, contigo a mi lado, me siento mucho más fuerte. Afuera el viento sopló entre las ramas como un suspiro. En aquel rincón escondido donde apenas llegaba la luz del mundo exterior, los dos compartieron una calma que había sido demasiado rara últimamente. Hablaron de los planes del futuro, de cómo arreglarían el jardín cuando todo se calmara, de las flores que Tutieu quería plantar, y del pequeño huerto que quizá podrían recuperar algún día. Aunque sabían que Lin seguía tramando algo, que la amenaza no había desaparecido. En ese instante eligieron creer que algún día la vida podría ser sencilla de nuevo, que podrían despertar sin miedo, cocinar juntos, sin prisas, caminar por la granja, sin mirar por encima del hombro. La llama del fuego continuó bailando, extendiendo su cálida luz sobre sus rostros. Y allí, entre la lluvia fría y el refugio silencioso de la casa vieja, Tutieu y Uri encontraron algo más fuerte que el miedo, la certeza de que seguirían juntos. Pase lo que pase. Cuando Uri se marchó aquella mañana, Tutieu se quedó sola en la vieja casa, acompañada únicamente por el murmullo del arroyo y el crujido suave del viento entre los árboles. Para no dejar que el silencio la envolviera demasiado, decidió aprovechar el tiempo. Ordenó la casa, sacudió las mantas, abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Y cuando todo quedó en su sitio, se adentró en el bosque con una cesta de mimbre para buscar algo de comida. El sendero estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, y el olor a tierra mojada le resultaba familiar, casi reconfortante. Caminó lentamente, apartando ramas y observando con atención cada rincón. Sabía que el bosque siempre escondía tesoros si una sabía mirar. Y así fue. En un pequeño claro bajo una maraña de hojas verdes y espinosas, descubrió un comlón de Ku-Tugai, unos tubérculos silvestres que rara vez se encontraban en cantidad. Se agachó, hundió las manos en la tierra húmeda y comenzó a desenterrarlos uno a uno. Eran firmes, redondos, perfectos. En pocos minutos llenó la cesta. Con una sonrisa de satisfacción, decidió bajar hasta la zona más concurrida del pueblo, donde la gente compraba y vendía productos del bosque. Allí los vecinos, siempre amables, reconocieron inmediatamente el valor del tugai. Muchos no dudaron en comprarlo. En menos de una hora había vendido todo, obteniendo un pequeño ingreso, que en su situación era más valioso que nunca. Mientras tanto, Uri volvía del camino contrario. El frío empezaba a intensificarse, y la noche avanzaba lenta pero segura. Al acercarse a la casa, vio una sombra moviéndose cerca de la entrada. Su corazón se aceleró. Desde que todo empezó con Lin, cualquier figura desconocida significaba peligro. ¿Quién es?, gritó mientras avanzaba con cautela. La sombra se detuvo. Un hombre cubierto con un abrigo oscuro sostenía algo grande entre los brazos. Cuando Uri se acercó más aún sin bajar la guardia, vio que el hombre levantaba las manos para mostrarse desarmado. Yo solo traje esta manta, dijo con voz calmada.
Hace frío, creo que ustedes dos lo necesitarán. Pero Uri no se tranquilizó. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? ¿Quién eres? El hombre suspiró como si hubiera anticipado aquella reacción. Mi nombre es Tuong. La reacción de Uri fue inmediata. Tuong, entonces una pieza encajó de golpe en su cabeza. Esa voz, ese tono. ¿Fuiste tú quien me llamó el otro día?, preguntó con incredulidad. Tuong asintió despacio. Sí, escuché el plan de Lin, y supe que si no se lo contaba estaría en peligro. No podía quedarme de brazos cruzados. Uri bajó lentamente la guardia, aunque su mirada seguía siendo cauta. La tensión de los últimos días le impedía confiar por completo en cualquiera. Entonces, ¿por qué venir aquí ahora?, preguntó. Porque está empezando a hacer frío. Sé que estará sola durante horas. Solo quería ayudar un poco, respondió Tuong, extendiendo la manta. No es gran cosa, dijo Tuong. Me enteré de la empresa del señor Tuan y del plan de Lin. En ese momento, no pude quedarme callada. Sus palabras resonaron en el frío de la tarde. Fue entonces cuando notaron que no era solo un hombre amable. Era alguien que sabía demasiado sobre lo que ocurría dentro de la empresa. Alguien que parecía estar enfrentándose también a su propia batalla. Todavía tengo algunos asuntos pendientes con respecto a la empresa del señor Tuan, añadió. No puedo quedarme mucho tiempo. Solo quería dejar esto y decirles a ustedes dos que tengan cuidado. Uri tomó aire profundamente. No sabía si confiar en él por completo, pero algo en la honestidad de su mirada parecía real. Parecía sincero. Tuong dio un paso atrás y antes de marcharse añadió: no se confíen, esto aún no ha terminado. En la casa de la madre de Tutieu, el ambiente aquella tarde estaba cargado de tensión y esperanza a partes iguales. La lluvia golpeaba con suavidad los cristales, y en el interior, sobre la mesa del comedor, se extendían carpetas antiguas, documentos amarillentos y varias páginas subrayadas con tinta azul. Frente a ellos, sentada con postura firme y mirada profesional, estaba la abogada Lan An, una mujer conocida por su tenacidad y su habilidad para sacar la verdad incluso de los expedientes más enterrados. La madre de Tutieu se encontraba a su lado con las manos entrelazadas, escuchando cada palabra, con una mezcla de ansiedad y determinación. Hacía años que esperaba este momento, la oportunidad de recuperar lo que pertenecía a su familia. Lo que el esposo de ella había construido con tanto esfuerzo y que tras su muerte terminó en manos equivocadas. No te preocupes, comenzó Lan An con voz pausada. Los documentos que tenemos aún tienen valor. A pesar de ser del año 1990, siguen siendo pruebas legales. Pero, añadió mientras pasaba las páginas con cuidado, hay un problema. La madre de Tutieu levantó la mirada inquieta. ¿Cuál es el problema, hijo? La abogada respiró hondo. Esta evidencia es demasiado antigua. Se pueden cuestionar fácilmente en el juicio. Si queremos realmente ganar, necesitamos algo más sólido. Necesitamos una testigo. El nombre no tardó en aparecer en la conversación. Seorajoa. La madre de Tutieu apretó los labios. Ella ya lo había intentado. Había llamado a Joa varias veces, había pedido reunirse, incluso había explicado lo importante que era para su hija que la verdad saliera a la luz.
Pero Joa, pese a ser la persona que más sabía de lo ocurrido en la empresa Tien Trong hace décadas, siempre encontraba un motivo para no aparecer. Dijo que estaba muy ocupada, explicó la madre. Cada vez que la llamo, ella dice que en otro momento. Lanan negó suavemente con la cabeza. Por muy ocupado que estés, no puedes estar ocupado para siempre. La verdad es que está evitando el tema. ¿Y eso? ¿Sabes por qué? ¿Por miedo?, preguntó la madre con un suspiro cansado. Exactamente. La abogada cruzó las manos sobre la mesa y habló con absoluta franqueza. Sirasein, Joa es la pieza clave. Ella trabajó en la empresa. Ella tiene conocimiento directo de las irregularidades que ocurrieron y podría confirmar cómo se manipuló la repartición de bienes. Si Joa declara, la balanza se inclina a nuestro favor. Sin ella, todo se vuelve más difícil. La madre se quedó en silencio. Sabía que Joa no era mala persona. Al contrario, siempre había sentido que la mujer guardaba un gran sentido de justicia. Pero también sabía que Joa arrastraba miedos profundos secretos que quizá estaban relacionados con la influencia del señor Tuan y su habilidad para intimidar a cualquiera que le molestara. La abogada continuó. ¿Recuerdas estos contratos?, dijo señalando un documento amarillento. Aquí se ve claramente el porcentaje de participación del padre de tu tío, pero sin alguien que confirme cómo fueron firmados y modificados. Es palabra de Chunta contra palabra de O. El peso de esa realidad cayó sobre ambas. Lanan se ablandó un poco, habló con empatía. Tío, llevo mucho tiempo con esto. Sé que estás cansado. Pero si Joa acepta, si conseguimos que hable, el caso prácticamente se gana. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. La madre asintió lentamente, mirando al vacío unos segundos antes de responder. Lo entiendo, pero ¿cómo puedo lograr que testifique? Le tiene mucho miedo al señor Tuan. Lanan pensó unos instantes. Tenemos dos opciones. 1, convencerla de que la ley la protegerá. 2, recordarle que el silencio también es una forma de contribuir a las malas acciones. A veces, simplemente hay que recordarles a las personas que están haciendo lo correcto. La madre suspiró con una mezcla de preocupación y determinación renovada. Intentaré hablar con ella de nuevo. La abogada sonrió dándole ánimos. No estás solo, iré contigo. Joa no solo es una testigo, es la llave que puede devolver la justicia a su familia. Afuera la lluvia seguía cayendo. Pero dentro de aquella casa, por primera vez en años, se encendía una pequeña luz de esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero real. Y si lograban que Joa hablara, la verdad por fin podría salir a la luz. Mientras la investigación sobre Lin seguía avanzando por caminos inciertos, Uri decidió centrarse en el paso más importante para su nueva etapa: encontrar un lugar donde abrir su futura empresa. Acompañado de Viet, recorrió varios barrios hasta llegar a 2 viviendas que estaban en alquiler. La primera era amplia, luminosa y con suficiente espacio para convertirla en un centro de operaciones serio, pero el precio era tan elevado que incluso antes de entrar, Uri ya sabía que aquello supondría una carga para alguien que recién estaba empezando de cero. La segunda opción era diferente: una casa más pequeña, modesta, pero acogedora. Tenía una sala que podía transformarse en oficina, un pequeño patio que permitiría trabajar con comodidad y sobre todo un precio razonable.
Viet lo miró con una sonrisa cómplice. «Creo que este lugar te conviene más», comentó. «Moderado, fácil de gestionar y no demasiado caro». Uri asintió. Había algo en ese lugar que le transmitía seguridad. Sin pensarlo mucho, preguntó al propietario si además de alquilar, estaría dispuesto a vender. El dueño se quedó sorprendido. «Puedo venderlo, pero tengo que pedir permiso a mi familia. Por favor, espérame unos días». Uri aceptó con educación. Sabía que era complicado, pero prefería comprar antes que arriesgarse a alquilar. Y luego tener que marcharse repentinamente, especialmente ahora que quería estabilidad para Tutieu y para su propio futuro. De regreso a la vieja casa donde ambos se escondían, Uri se detuvo unos minutos a limpiar la entrada, ordenar la leña y revisar los alrededores. La temperatura había bajado, y el aire húmedo traía olor a tierra y vegetación mojada. El lugar necesitaba atención constante, pero había algo en él que hacía que Uri se sintiera en paz cada vez que volvía. Tutieu regresó poco después con la cesta llena de kutugai recién vendidos y otros de tamaño enorme que había decidido guardar para cocinar. Su rostro irradiaba alegría. No solo había conseguido un poco de dinero extra, sino que también llevaba el orgullo de haber encontrado un recurso tan valioso. «Hoy vendí mucho», dijo mostrando la cesta. Uri sonrió al verla tan entusiasmada. «Buen trabajo, siempre sabes cómo manejar las cosas». Se sentaron cerca del fuego y comenzaron a conversar sobre todo lo ocurrido ese día. Uri le habló de las dos casas que había visitado, de la posibilidad de comprar la pequeña y de cómo imaginaba montar allí su nueva empresa. Tutieu lo escuchaba con atención, con los ojos llenos de cariño y un leve toque de preocupación. «Me temo que eres demasiado caro», susurró. Uri tomó su mano con suavidad. «No te preocupes, es normal estar un poco cansado, siempre y cuando tengamos un futuro estable». Ese nosotros la hizo sonreír. Era la promesa silenciosa de un futuro compartido. Poco después hablaron de Tuong. Las dudas que días antes habían rondado sus mentes, ahora se aclaraban. La bolsa de Mitom y Suksik que habían encontrado en la puerta provenía de él. Un gesto sencillo pero lleno de intención. Saberlo les dejó una sensación extraña, mezcla de gratitud y desconfianza. Tuong había ayudado, sí, pero su intervención llegaba desde un mundo peligroso, el mismo mundo donde se movía Ong Tuan. Aún así, esa tarde decidieron centrarse en lo que realmente importaba: en cocinar, en descansar, en cuidarse mutuamente. Encendieron el fogón y prepararon una sopa simple con los pocos ingredientes que tenían. Uri encargó a Tutieu cortar los tubérculos y lavar las verduras mientras él cuidaba del fuego. Los dos cachorros correteaban alrededor esperando ansiosos las sobras de la cena. Mientras la sopa humeaba, Uri abrió los paquetes de Mitom que Tuong había dejado. Añadió los fideos al caldo caliente junto con las especias y un poco de la chan. El aroma llenó el pequeño espacio, recordándoles la sencillez de los días felices. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una comida tan tranquila, dijo Uri mientras removía la olla. «Sí, espero que todo mejore pronto», respondió Tutieu. Cuando finalmente se sentaron a comer, el vapor de los cuencos se mezclaba con la tenue luz del fuego. Era una comida humilde, pero para ellos tenía el sabor de la esperanza. Entre risas suaves, miradas cómplices y planes para el día siguiente, la pesada carga de los problemas comenzó a disiparse.
Esa noche, mientras compartían la última cucharada de Mignon, hoy ambos sintieron lo mismo, que a pesar de las amenazas, a pesar de Lynn, a pesar de la incertidumbre, todavía quedaban instantes hermosos que valían la pena proteger. La vieja casa, testigo de tantos recuerdos, volvió a llenarse de calor. Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Uri como Tutieu se permitieron creer que lo mejor aún podía estar por llegar.